Allinchamusqa kachunkupichis chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu waleqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa sutii Maggie. Kuna apamusaykichis huk hatun taki runata paypata sutin Milton Cortés imarayku subscriptor mañamun kay taki runa paypata sutin Bruno. Chantapis apachimunani huk hatun napaykuna kay mosuq suscriptorama paypata sutikun Wara Hermosa. Allinchamusqa kachun kay canalman qhawarichun tukuy videosta kay canalpi kasan paypaq qhawarinanpaq chantapis apachini huk hatun napaykuna q'al suscriptorespaq kay musuq watarayku imarayku kusisqa noqa kani kay niman kay raymi musuq watarayku imarayku waq wata hamusan chayraykus kusisqa kani chantapis noqa deseani qankunapaq ancha sumaqta kay kawsayninchis kananpaq tukuy tantakunanchispaq tukuy kusisqa tukuy ñawpaqman rinapaq chantapis imatachus qankuna munankichis ruwayta sumaqta richunku tukuyman ñawpaqman rinaykichispaq chayta noqa munani sanitus kanaykichispaq ama unqunaykichispaq ñawpaqman riychis llawar allusniykichiswan amata qhipakuychischu chayta noqa munani qankunapaq chantapis kunan parlarisqa castellano gallopi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a un gran cantante, su nombre es Milton Cortés. Si ustedes lo conocen bien y si no lo conocen, vamos a conocerlos en una entrevista que le va a hacer el Q de Show. Es un canal de Bolivia también que entrevista a artistas, a personajes muy importantes y a personas que también están iniciando sus carreras artísticamente. También quiero dar la bienvenida a una nueva suscriptora, Wara Hermosa, que sea bienvenida, que disfrute de lo que estamos haciendo en este canal. Hay muchos vídeos por ver, puede ir empezando a ver y también puede pedir la canción de su artista preferido, así para también disfrutar de los gustos de ella y seguir adelante. Desearles en este nuevo año, como he dicho, yo me siento feliz. En quechua he dicho kusisqa kani kay raymi rayku musuq watarayku. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy muy contenta por esta fiesta de Año Nuevo. Eso es lo que he dicho. Y también desearles que tengan mucha prosperidad, mucha salud, mucho éxito, mucho amor y paz y comprensión y comunicación entre todos nosotros para seguir adelante. Espero que todos sus proyectos y todo lo que ustedes deseen se les haga realidad y elijan bien lo que quieran hacer. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver la entrevista que le hacen a Milton Cortés. Vamos a ver unos 5 minutitos y luego yo les dejo el link para que ustedes vayan y continúen para conocer un poquito más de Milton Cortés. Y luego ya vemos la canción que ha pedido suscriptor Bruno. Futbolista, es como si estuviese entrevistando a David Beckham. Soy boliviano, me encanta la televisión, me encanta el espectáculo y estoy entrevistando al más grande. Sí, así me siento. Señoras y señores, Milton Cortés con nosotros. Por favor, querido. En serio, muchísimas gracias. Con esta presentación realmente, pues tengo que revisar si es que soy yo realmente. No, ¿cómo? Pero mira, estoy muy honrado con lo que me has dicho. Muchísimas gracias. Habíamos mucha gente pues en Bolivia que hacemos cosas buenas por el país, creo yo. Y pues me alegra mucho estar haciendo yo las cosas bien y créeme que hay muchos Milton Cortés por ahí anónimos seguramente poniendo su granito de arena también dentro de la historia de la cultura de Bolivia, de la historia en muchos otros sectores, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó esto. No, y sabes, una de las presentaciones que quería hacer era 18 películas, 11 telenovelas, o sea, trabajas con Sony Pictures, por amor de Dios, o sea, estás en otro nivel y no sabes cuánto te agradezco, gracias, en serio, que hayas aceptado esta invitación para algo tan humilde que somos nosotros. No, que estamos hermano ahí querido, pero están con una dinámica impresionante, me encanta estar aquí, me siento muy a gusto. ¿En serio? Sí. De veras, muchas gracias. Muy a gusto.
y créanme que ha sido una grata sorpresa y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a tener un momento muy ameno, vamos a platicar y vamos a ver qué pasa. ¿Es cierto que has empezado a los 13 años o ya es historia mítica? Comencé a los 10 años. Ya. Sí, comencé a los 10 años a ganar dinero cantando en un grupo en Santa Cruz, cuyos integrantes eran puros niños. De ellos hay algunos que todavía están ahí en fuerte, como si son íconos en su instrumento, como Glenn Vargas, digamos, que es un tremendo guitarrista, de lo mejor que tenemos en el país, y si no el mejor, no sé, pero yo veía vi este grupo que estaban tocando en una piñata, una salteñada, y pasé yo por ahí, recuerdo muy bien, yo andaba de shorts y estaba con una ruedita de plástico, con un alambre, que ya sabes, esas rueditas que las jalas con... Entonces estaba de chinelas inclusive, y entonces encuentro esta casa donde están tocando música, y yo, cualquier lugar donde escuchaba música, yo me paraba. Siempre, desde niño. Siempre, claro. Porque yo empecé a cantar muchos dicen a los 7, otros dicen a los 8 años, ya en radios, en emisoras, en Trinidad. Entonces, pero tenía 10 años, ya estaba en Santa Cruz, y resulta que me meto así al cumpleaños, así a husmear un poquito, y veo a estos niños. Tenían 2 vocalistas que eran 2 vocalistas que ya los tenían ellos de planta. Ajá. Y resulta que yo les digo, me gustaría cantar una canción. Y el tecladista, que era creo uno de los mayores, uno de ellos tenía como 10 años, el bajista tenía 9 años. Era algo muy bonito. Y todos capísimos. O sea. Y además te sacaban temas de Deep Purple o Pink Floyd fácilmente. O sea, era impresionante. Ahí el único que no sabía nada era yo. Entonces yo sabía cantar nada más. Entonces... No, pero yo te interrumpo. Yo también, cuando tenía 13 años, pensé que había hecho una locomotora hermosa. Después lo volví a ver y eran unas cuantas... ¿En serio tocaban así? No, tocaban, eran impresionantes. Así te digo, impresionantes. Entonces yo me meto ahí y le digo, me gustaría cantar. Entonces... 2 semanas antes yo estaba cantando en una radio ahí cerca de donde ellos estaban tocando, y el tecladista dice, sí, yo lo he visto cantar, canta muy bonito, ¿por qué no cantas una canción? Entonces canté una canción, después me pidieron otra y canté otra, y entonces los vocalistas empezaron a ponerse celosos. Un poquito, claro. Entonces me dijeron, ¿qué vas a hacer esta tarde? Yo le digo, pues nada, estar con mi mamá, y no, niñito de 10 años. Y entonces me dice, ¿por qué no vienes con nosotros a un lugar donde vamos a tocar en un cumpleaños? En la tarde tenemos otro contrato. Yo le digo, y mañana tenemos otro más. Me dijo, pero acompáñanos hoy. Pero claro, yo muy feliz, voy allá a mi casa, me cambio, no sé qué, y los sigo en la tarde. Y en la tarde de los celos o de algo, no fue el otro vocalista, uno de los vocalistas. Bueno, aquellas personas que quieran continuar viendo esta entrevista, está muy interesante porque yo ya lo he visto y les aconsejo que vayan a verlo para que ustedes conozcan a Milton Cortés, que es de Beni. Él es como ustedes han visto, artista, es un actor, compositor. También espero que vayan al canal de Cude Show, como siempre voy a dejar el link para que ustedes conozcan un poquito más de este artista, de cómo fue sus inicios y cómo ha logrado ser uno de los grandes de Bolivia. Ahora vamos a ir a ver el vídeo que nos ha pedido el suscriptor. La canción que vamos a ver de Milton Cortés es Cuando vuelvas a enamorarte de mí. Sería en quechua Kan Guatejmanta, Kan Munaucanqui Guatejmanta. Eso es lo que vamos a escuchar. Por el momento me dicen los vientos, no hay nada que hacer. Ya lo he notado, que tú me has dejado de amar como ayer. Y eso no puede ser.
no. Aunque me duela y el alma me hiera dejarte marchar, cuenta conmigo, te entrego las riendas de la libertad. Puedes irte a volar cuando vuelvas a enamorarte de mí. Llámame, búscame por favor, que yo te estaré esperando con los brazos abiertos, mi amor, porque a nadie amé jamás como a ti, porque a nadie amé jamás como a ti. Me amaré, yo sabré esperar. Regresa mi amor conmigo, que yo nunca te voy a fallar. Cuando vuelvas a enamorarte de mí. Bueno, la canción es como siempre de amor, pero en este caso es de un amor que va más allá. ¿Qué quiero decir? Hay muchas personas cuando aman y ven que la persona con la que están, como ha dicho, ha dejado de querer, dejan libre, como él dice, dejan libre, dejan que vayan a disfrutar, a vivir su vida, para que vean qué es lo que tenían realmente con esa persona. Porque cuando una persona ama, deja en libertad, por mucho que lo duela su corazón, con la esperanza de que algún día vuelva porque ese amor estará intacto todavía. Muchas veces cuando vuelven, aún encuentran ese amor, cuando las mujeres o hombres arrepentidos vuelven a ese corazón que han roto, encuentran todavía de que hay ese amor, pero muchas veces ya no encuentran ese amor. ¿Por qué? Porque hay otras personas que han sabido valorar ese amor. Es por eso que el amor es muy complejo, muy complejo. Hay muchas personas que para su edad son maduras y dejan que vayan, que disfruten, que tal, que hagan todo para que se den cuenta que el amor que tenían era muy diferente a lo que van a experimentar. Pero a veces en todo ese tiempo que están experimentando, a veces pierden tiempo y a veces pierden el amor verdadero. Entonces, simplemente es analizar la canción de Milton Cortés, que es de una persona pues madura, ya para la edad, un amor que quiere para siempre, ¿no? No es un amor de juego de que sí o no, para hoy sí, hoy no, no, él se sentía tan seguro de lo que estaba dando que podía decir, cuando vuelvas, seguiré esperándote. Eso eso se encuentra muy pocas veces en algunas personas. Aparte de Milton Cortés, su voz ha sido muy diferente de todos los artistas de Bolivia, porque tiene una voz como más o menos como canta baladas, es muy suave, muy dulce y a la hora de cantar es muy romántico. Es muy romántico y cuando a él lo han conocido es cuando ha vuelto del exterior ya famoso, cuando ya fue como puede ser, a Don Francisco, cuando ya ha visitado muchos lugares, en muchos escenarios grandes, recién han empezado a apreciar como siempre a los artistas. Es por eso que yo digo, nuestros artistas de sus casas tienen que salir seguros al exterior y llegar más grandes. No esperemos a que en otros países aprecien para que nosotros apreciemos lo que realmente tenemos en casa. Es una potencia blanda lo que tenemos, nuestra cultura, nuestros artistas, nuestro idioma, todos los dialectos que hablamos, así como sería el quechua, aymara, guaraní, los 36 naciones que hablan diferentes, porque hablan diferentes, no hablan solamente quechua o aymara, hablan otras lenguas, como se puede decir.
Eso es nuestra potencia blanda, lo que tenemos que explotarlo para que la gente conozca y compartir con la gente. Eso es lo que estamos intentando en este canal y aparte de eso aprendiendo de las canciones. Tratar de entender qué es lo que quieren decirnos los artistas y espero que ustedes también no solamente escuchen lo que yo digo, sino intenten razonar ustedes también y comenten lo que piensan. Así podemos interactuar. No ganin illahtamas kay taki kay yachankichikña kay qankuna munakuymanta. Chantapish nin kay runa ancha seguro pay sintikun imaynatachus munakun warmi chayraykun nin ripuy munanki mamunawankichu chay ripuy libre kanki nimp'is hina phaway tukuy ladoman chanta tukuy ladopi kasaqtiyki qan yachanki imaynatachus munakuyki kutimunaykipaq ñuqa kaypi shuyasayki chayqa sumaq munakuy wakinkunas ma chayta entiendenkuchu imarayku hina mana ancha seguro imarayku pay yachanña imaynatachus munakuyta warmita yachanña a veces warmi qharima yachanchu a veces pantan a veces chay paykuna enamorakusan uqmanta kaymanta qharimanta waq qharimanta warmita qhari warmimanta warmikama saltanku hina munakuspa tiempullanku pierdenku chanta de verdad mana chay kusachu ni mana kusachu imarayku qankuna tukurinaykichis tiempuykichis ama pierdiychischu ichapish pantashankichis ichapish chinkachinkichis sumaq munakuyta chayrayku qankuna tukunaykichis tiyan kay takiy yuyarispa y wakin runas hina munakunku wakin runastaq mana apenas tukunku ñapish waqwanña kay munanku wakin runas mana verdadero amor ni verdadero munakuyqa suyan tiemputa wata iskay hasta sanuyanankama sonqonman kutimuptin waqwanras recién kan uqkuna mana entonces chay tukurinaykichis tiyan ama pierdichischu tiempuykichista hina phullakuspa tiempullaykichis viejuyallankichis ama chayta ruraychischu chantapish nini kay Milton Cortés takisqan ancha misk'i romántico ancha munakuywan takimun siminmanta misk'i pacha rimamusqan lluqsin chantapish nini kay Milton Cortésqa exteriorman rin hatuchis escenarios pay takimun chay kutimuspa éxitos recién Boliviapi uyarinku takiyninkuta recién ari Boliviamanta orgulloso kayku nispani ma hinachu kana tiyan ñuqanchis yanapana tiyan wasinchismanña wasinchispi ukhupi Bolivia suyupi niyman ukhupi chaymanta lluqsinanku artistas ñawpaqman exteriorman astawan seguros chayraykus kay canalpi yanapanchik pichus qallarisan artistasta pichus hatuchisña chaytapish yanapallananchispuni tiyan lluqsinankupaq imarayku chay potencia ñuqanchispa potencia taki tushuy artesanía imaynatachus parlanchik qallunchik kay quechuas aymaras tukuy ima chay potencia chayta tukuy ladoman riqsichinanchis tiyan tukuy ladoman riqsinanpaqqa runa kay ñuqanchis apoyananchis tiyan chayta rurasanchis kay canalpi entonces ama qhipakunachu kunan qhawarina tukukunankama Suerte si no vuelvo a verte, cariño, jamás. Vete cuanto antes, no quiero un amante que me haga dudar. Y es que algo anda mal cuando vuelvas a enamorarte de mí. Llámame, búscame por favor, que yo te estaré esperando con los brazos abiertos, mi amor, porque a nadie
Bueno, entonces lo único que puedo decirles en conclusión, no pierdan su tiempo siendo un don Juan o siendo una doña Juana, como se puede decir a las mujeres en términos, ya saben, ¿no? Porque el tiempo es oro, el tiempo invierte en algo que es valioso. Hay personas como Milton Cortés en su canción, cuando vuelvas a enamorarte te estaré esperando, sí, pero no, no para siempre. Así es que si a alguien les ha demostrado un amor como en esta canción, no lo pierdan, pero que los demuestren con hechos, no solamente con palabras. Eso es lo importante. Está en ustedes el poder identificar a una persona que les ama de verdad o uno que está perdiendo su tiempo de aquí para allá picoteando y luego cuando se vea viejo no estará con nadie que valga la pena, estará con una persona igual que él y sin nada, sin ningún proyecto, sin ningún sueño hecho real. Así es que ahí les dejo que piensen un poquito más ustedes. No ganen ni hasta más Sky. Ama tiempo ikichis pierde ichichu Don Juan nispa picaflor hina uhtikamanta rispa. Tiempo ikichis pasanga viejo yagichis ni uhtikata picaflor hina muchamunkichichu. Entonces kankunaman dependen tukurina. Chantapis pichus munakusunkichis chaga zuan. Imaginatachus o cosasta nisunman, demuestran mana allimayanchu mana parlayanchu ruan chayta qhawarinaykichis tiyan ama tiempuykichis pierdaychichu qankunaman dependen viejuyaspa hina picaflor hina niyuq warmiyuq ni imayuq qhipakunkichis qankunaman t'ukuriychis kaykamalla imatagitachus mañamuymunankichis mañarimunkichisman cosachakanman uyarinanchispaq chanta yanapananchikpaq kay artistas ninchista chantapish niyman kay Milton Cortés mana tarinichu canalninqa pichus riqsin canalninqa YouTubepi nimunman apoyanapaq canalnintapis. Gente, como siempre, cualquier canción que ustedes quieran escuchar, pueden pedir y así ya yo lo traigo para disfrutar de la canción que les gusta a ustedes. Y aparte también, que si alguien conoce el canal oficial de Milton Cortés, con mucho gusto me gustaría que compartan el link porque yo he buscado, no lo he encontrado. Así es que si ustedes me pasan, pues para seguir apoyando también a Milton Cortés. Hasta aquí, hasta otro video, gente.